un evento organizado por el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, con apoyo de Cemento Regional. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos una vez más a este espacio digital que como Instituto del Cemento y del Concreto hemos habilitado para todos ustedes, aprovechando pues que estamos en esta cuarentena domiciliar para conectarnos, pero sobre todo para conocer y tener un mayor conocimiento de temas que son de abundancia y de provecho para todos ustedes. Como directora del Instituto del Cemento y del Concreto, les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Agradecemos pues su interés de compartir con nosotros y de estar presentes en este webinar, que es la sesión 2, con el tema Generalidades de la Guía de Diseño de Pavimentos Mecanístico Empírico. Como instituto, para los que aún no nos conocen, tenemos 35 años de estar en el sector de la industria de la construcción. Somos una referente en el sector local y también a nivel regional. Contamos con una diversidad de investigaciones y labor técnica y profesional, ¿verdad?, en diferentes áreas. Una de estas, pues, la asesoría técnica o asistencia técnica en el diseño, por ejemplo, de pavimentos de concreto, diseño de pisos industriales, diseño de bases de suelo cemento, y también en la evaluación de edificaciones con ensayos destructivos y no destructivos que también ponemos a la orden. En el área de calibración, pues tenemos nuestro centro de investigación, ingeniero Alejandro Belgarí, acreditado bajo la ISO 17025, para hacer calibraciones en las magnitudes de fuerza, masa y temperatura. Adicional a eso, pues ensayos de laboratorio en concreto fresco, concreto endurecido, suelos y cemento, que también ponemos a disposición de ustedes. Algunos otros ensayos bien particulares, como ensayos de placa de carga, también los realizamos, y la medición de planicidad y nivelación en pisos de concreto, entre otros, que pues estamos trabajando y en eso apoyando también a la industria. Todo este trabajo que hemos realizado durante todo más de 3 décadas se ve reflejado en las publicaciones institucionales que hemos elaborado y que sin interrupción se han realizado a lo largo de todo este tiempo de nuestra trayectoria institucional y que se refleja hoy por hoy en más de 90 números publicados a los que ustedes pueden tener acceso, ¿verdad?, haciéndonoslo saber a través de todas nuestras redes sociales y correo web para que las puedan adquirir. El presente seminario, como les decía, es la segunda parte del que se impartió la semana pasada sobre generalidades para la guía de diseño de pavimentos mecanístico empírico, que esta mañana será impartido por el ingeniero Marlon Vigil, como lo hizo el ingeniero la semana pasada, a quien nuevamente agradecemos su disposición e interés de llevar a cabo esta iniciativa conjunta con el instituto. Y bueno, este seminario hoy tiene por objeto aportar de forma general conocimientos sobre la adecuada utilización de esta metodología, parámetros que tomen en cuenta y componentes climáticos importantes, entre otros. El ingeniero Vigil es graduado de Ingeniería Civil de la Universidad de El Salvador, es egresado de la maestría en Ingeniería Vial de la misma institución educativa. Asimismo, es miembro del Comité de Concreto y Agregados ASTM C09. Posee estudios de especialización en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto INCIC, en el American Concrete Institute ACI y la American Concrete Pavement Association ACT. Especialista en diseño de pavimentos permeables, diseño de pavimentos de concreto hidráulico, realización de ensayos no destructivos y diseño de bases estabilizadas con cemento. Con más de 12 años de ejercicio profesional en la industria, fue miembro del equipo técnico del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto y actualmente se desempeña como gerente técnico comercial de Cemento Regional, conferencista además y catedrático universitario. Para el desarrollo de este webinar les agradecemos a todos, por favor, realizar sus preguntas a través del chat, a la cual vamos a dar lectura al finalizar de la intervención del ingeniero Vigil. Y asimismo, durante la ponencia, las cámaras estarán deshabilitadas
al igual que los micrófonos para una mejor transmisión del audio y del video. Finalmente, quiero agradecer a Cemento Regional por su apoyo en la realización de este evento y dejo con ustedes al ingeniero Vigil, a quien agradezco su aporte y amistad al instituto. Bienvenido, ingeniero Vigil, y muchas gracias. Nuevamente sean bienvenidos a esta charla acerca de las generalidades del diseño mecanístico empírico. Vamos a entonces continuar con lo visto la semana pasada y bueno, agradeciendo allí que ustedes puedan realizar también sus preguntas en el chat. Nos habíamos quedado específicamente en cuáles son los datos de ingreso para la operación de la guía mecanística empírica. Dentro de ellos, pues habíamos considerado tránsito, estructura, clima, entre otros requerimientos, ¿verdad? Luego, pues hoy vamos a ver la respuesta de modelos estructurales y siempre referido pues con las entradas que se necesitan. Tenemos que las relacionadas al sitio son el tráfico, en este caso pues los espectros de carga o también los ESALes, aunque habíamos hablado que para esta guía se necesita específicamente el dato de espectro de carga. ¿Y qué es un espectro de carga? Bueno, es una distribución normalizada de la carga, obviamente de un tipo de eje que puede ser un eje sencillo, que posee digamos, dos llantas. Obviamente, generalmente estas están en la parte delantera del vehículo. Puede ser tándem, es decir, que son dos ejes que obviamente tienen una longitud menor a 1,20 entre el centro de estos ejes, y puede ser también un eje tridem, ¿verdad? De un tipo de vehículo específicamente, puede ser un ejemplo, algo que conocemos o identificamos como un T2S2, es decir, que es un cabezal que lleva un remolque con dos ejes, es decir, un eje tándem. Y bueno, también puede ser de un conjunto de tipo de vehículos que durante un periodo de tiempo pues están contando y obviamente haciendo esa distribución normalizada. También se necesitan conocer los datos de peso por eje en un sitio específico, y este estudio pues se conoce por WIM en inglés, es decir, en inglés, que es Weight in Motion o peso en movimiento, y que recopila información de las cargas por eje, obviamente, de los principales tipos de vehículos de carga que circulan por dicha red. A eso le denominamos el espectro de carga. Luego, pues, la subrasante tenemos las propiedades de ingeniería, es decir, capacidad portante, módulo de resiliencia, ¿verdad? Entre otras cuestiones como lo es la resistencia. El clima, también necesitamos tener data del sitio acerca de la precipitación, de agua lluvia, de la temperatura, a todas las horas, obviamente, del día, porque dependiendo de esta situación, el pavimento experimenta cambios y que obviamente va a tener una respuesta ante la aplicación de las cargas. Otras entradas relacionadas con el diseño, es decir, que el diseñador tiene control sobre estas propiedades, es la sección estructural del pavimento, porque podemos nosotros asignar espesores, podemos asignar tipos de capas, si va a ser una capa de concreto hidráulico, una capa de concreto asfáltico, las propiedades que estos también van a tener, obviamente están dentro de los materiales de pavimentación con respecto a su módulo de elasticidad, con respecto a la resistencia que ofrece el concreto, digamos, ante la aplicación de las cargas. Y aquí pueden ver ustedes una imagen de cuáles son los datos de ingreso, datos de entrada
de la guía mecanístico empírico, ¿verdad? Dividido en tráfico, y ahí tiene pues otras subsecciones en lo que son los factores de ajuste del volumen de tráfico, un ajuste mensual, una distribución de las clases de los vehículos, distribución horaria de los camiones o de los vehículos. Obviamente, cuando hablamos de truck, aquí estamos diciendo de vehículos pesados, factores de crecimiento de tráfico, factores de distribución de carga por eje, y luego pues también el número de ejes, de los números de camiones. Obviamente aquí es donde estamos configurando pues el espectro de carga. Luego tenemos el clima, la estructura respecto a las capas y también al drenaje y las propiedades de la superficie. Para muestra un botón, nosotros tenemos aquí los datos de entrada para concreto hidráulico. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de propiedades de caracterización que tenemos que realizar específicamente para el material de concreto u hormigón, como se dice en otras latitudes de nuestra Latinoamérica? Solamente para el caso del hormigón o concreto, si son datos de entrada, como ustedes pueden observar aquí en la tabla, requeridos para cómputo de respuestas críticas, necesitamos el módulo de elasticidad estático, obviamente ajustado en el tiempo. También necesitamos conocer el coeficiente de Poisson, es decir, esa deformación de forma transversal a donde se aplica la carga, que en este caso es la llanta que transmite la carga que lleva al material de hormigón o concreto. Necesitamos conocer el peso unitario, el coeficiente de expansión térmica. En este sentido, el coeficiente de expansión térmica, hay dos normativas, la TP60 de AASHTO y hay otra más reciente en el cual la guía mecanística empírica actual ha discriminado a la AASHTO TP60 debido pues a que tenían que hacerse algunos ajustes. Como experiencia en El Salvador, pues aparte de trabajar en segmento regional, funjo como catedrático y gracias a Dios pues hemos experimentado a través de trabajos de graduación, específicamente con la Universidad Albert Einstein. Nosotros llegamos a determinar coeficientes de expansión térmica de 3 proyectos importantes. Esta información pues todavía sigue en proceso de validación, obviamente, para poderla compartir con el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial como un aporte de la academia para la obtención de datos más reales, obviamente, y no de libro, como nosotros pues acostumbramos en nuestros diseños, ¿verdad? Una de las limitantes de la aplicación de esta metodología pues, en nuestro país está referido a... Perdón, siempre me da un problema aquí. Vamos a ver. Okay. Decíamos que una de las limitaciones es la falta de perdonen que todavía no sé si sus ok. Sí, creo que está bien. Una de las limitaciones es la falta de datos reales, obviamente, de nuestros materiales. Y luego, pasando a la siguiente columna, tenemos los datos adicionales de entrada requeridos para modelos de deterioro. Se va haciendo todavía más específico los datos porque ya no necesitamos solamente el módulo de elasticidad, sino que también necesitamos conocer la resistencia a la tracción, el tipo de cemento que estamos utilizando, porque hay cementos que tienen, digamos, propiedades, un secado más rápido o también de una ganancia de resistencia más acelerada que otros.
obviamente tiene que ver la norma de fabricación, no es lo mismo un C150 tipo 1 a un STM C1157 tipo HE, por ejemplo. Entonces, se necesitan realizar en laboratorio la determinación de estos datos para que nosotros podamos también conocer la contracción por secado. Para esto pues, hay normativas estándares, tanto en AASHTO como en ASTM. Y luego, en última instancia, tenemos los datos adicionales de entrada requeridos para el modelo climático. Y aquí necesitamos absorción de onda corta superficial, conductividad térmica, capacidad de calor, todo referido al material de concreto. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver los demás materiales, por ejemplo, una base estabilizada con cemento o químicamente también con cal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su módulo de elasticidad, su coeficiente de Poisson, su módulo resiliente, cuál es su conductividad térmica y la capacidad de calor? Recordemos que la temperatura no solamente está presente en el ambiente, sino que también los materiales la absorben. Y al absorberla, también requiere de una energía el hecho de liberarla. Recuerden otra situación en la que los materiales van a deformarse según el medio que estén expuestos. Calores hacen que los elementos o los materiales se dilaten. Climas fríos hace que se contraigan. Y luego que nosotros vemos que las estructuras se están dilatando, se están contrayendo y a la vez están sujetas a otras bases, como en el caso de la carpeta de rodadura, está sobre lo que es una base que pueda estar estabilizada o no puede estar estabilizada. En el caso más desfavorable, cuando tenemos bases estabilizadas, se vuelve rígida y al volverse rígida produce una mayor fricción cuando el concreto, en este caso, está contrayéndose y expandiendo. Entonces, en esa interfaz se están generando esfuerzos y en algún momento, por la aplicación de las cargas, más la acumulación de toda la que ha tenido de cargas y esa fricción puede llegar a generarse una fisuración, ¿verdad? Obviamente por esos esfuerzos, desde abajo hacia arriba, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, específicamente se nota mucho más en el caso de los pavimentos de concreto asfáltico. Entonces, en las entradas, el grado de sofisticación, perdón, de las entradas es una función del modelo de respuesta estructural, de las funciones de transferencia y de la metodología de confiabilidad. Básicamente, estamos hablando que las funciones de transferencia son aquellas ecuaciones en las cuales nosotros podemos simular, ¿verdad? Y entender cuál es el comportamiento del pavimento ante cierta aplicación de carga o también de temperatura. Y los procedimientos mecanísticos empíricos pueden manejar materiales complejos y entradas de tráfico. Para esto, pues, hacemos una caracterización de material no lineal. Recordemos que para modelación el aspecto lineal es mucho más entendible, pero no todos los materiales se comportan de manera lineal. Entonces, nos da esa chance de poder configurar los materiales que no se comportan de esta manera. Uno es, por ejemplo, el asfalto, no necesariamente se comporta, de manera lineal. Hay materiales de la naturaleza que son bastante complejos y ahí es donde nosotros podemos hacer la excepción en el mecanístico empírico, que sí se puede realizar. Y luego, pues también la variabilidad de las entradas. Con respecto a los modelos de respuesta estructural, pues están en función de la carga aplicada, ¿verdad? Que puede ser tráfico o puede ser también ambiental. Y aquí tenemos tres factores. Está el esfuerzo, la presión y la desviación, o también lo que se conoce como un esfuerzo, deflexión y deformación. Entonces, nosotros habíamos visto la semana pasada que el clima, las cargas
y los materiales que nosotros utilicemos en la estructura, pues va a tener una respuesta, ¿verdad? El pavimento, y luego se va realizando una acumulación del deterioro para finalmente predecir, digamos, el deterioro. Entonces, veíamos anteriormente que las respuestas al modelo estructural se resumen en estos tres, digamos, indicadores. El esfuerzo, que es una fuerza por unidad de área, y ustedes pueden observar ahí su ecuación matemática, fórmula matemática, carga entre área, y las unidades, pues en el sistema internacional, megapascales, en el sistema inglés, KSI, o kilolibras, pulgadas cuadradas, y también el PSI. Los tipos de esfuerzo pueden ser portantes, pueden ser de cizalla o pueden ser de forma axial. Las deformaciones es una relación entre la deformación causada por la carga y la longitud original del material. Esto lo podemos ver nosotros, obviamente, cuando determinamos el módulo de elasticidad, ¿verdad? Tenemos esfuerzo de deformación, esfuerzo en el eje de las ordenadas y las deformaciones en el eje de las abscisas. De esta forma, pues matemáticamente podemos determinar que la deformación es igual a un cambio de longitud entre la longitud original de el material que nosotros vayamos a estar midiendo. Puede ser la carpeta asfáltica, puede ser la base. Sus unidades son unidimensionales y en el rango elástico de deformaciones pues tenemos esta ecuación. Luego tenemos también la deflexión, que es indicada por la letra sigma minúscula, es un cambio en la longitud, obviamente es una deformación también, y las unidades son en milésimas de pulgada, o también pueden ser en el sistema internacional en milímetros. Recordando un poco de dónde necesitamos estos valores, estamos justamente aquí en la respuesta estructural. Esfuerzo, deformaciones y deflexiones. Con esto, pues nosotros vamos a predecir el comportamiento de la estructura de pavimento, el comportamiento de las diferentes capas y también, obviamente, el confort, que en este caso se mide con el índice internacional de rugosidad o índice de rugosidad internacional. Luego, siempre con modelo de respuesta estructural, hay diferentes métodos de análisis para concreto asfáltico y pavimento de concreto hidráulico. En el caso del concreto asfáltico, pues tenemos un comportamiento en las capas del sistema y también todas las capas llevan parte de la carga. Es decir que el concreto asfáltico asume la mayor cantidad de esfuerzo que genera la aplicación de la carga sobre la superficie y en menor medida lo va asumiendo la base y en última instancia pues la subrasante, considerando que solamente tenemos base. Ahora si tenemos subbase pues es concreto asfáltico, base, subbase y posteriormente la subrasante. Para adelantarme un poco, cuando nosotros hablamos de la predicción de las fallas, específicamente en el concreto asfáltico, una de ellas es el agüellamiento. Y el agüellamiento, cuando es estructural, es decir, que influye en todas las capas que componen el paquete estructural de concreto asfáltico. Es decir, que va a haber una deformación que puede venir desde la subrasante, obviamente se transmite a la base, o subbase, después la base, y obviamente se va a reflejar en la parte superficial a través pues de esa huella que va dejando la aplicación de cargas bastante pesadas. Luego tenemos para la losa de pavimentos de concreto hidráulico que la acción de la losa es la que predomina y la losa lleva la mayor parte de la carga. El esfuerzo se distribuye en un área mayor en el concreto que en el asfalto. Eso permite pues que el concreto asuma en gran medida los esfuerzos que va generando las aplicaciones de carga sobre la superficie.
Y luego, pues, tenemos modelos de respuesta estructural desde los teóricos, ¿verdad? En el caso de Burmeister, para concretos o pavimentos asfálticos, hasta modelaciones de modelos finitos o Finite Element Model en 3D. Para el caso, pues, de los pavimentos asfálticos está el famoso Everstress, realizado por la Universidad de Maine, si no me equivoco. Y en el caso de los pavimentos de concreto, tenemos a Vestergaard, después pasamos por diagramas de influencia, modelos finitos, de elementos finitos en 2D, hasta llegar a los 3D. Y aquí pueden ver ustedes ejemplos del Everstress o FE, que significa Finite Element. Para el asfalto, ustedes pueden ver la configuración, se considera como infinito, digamos, la subrasante. Para este caso solo tenemos una base y la carpeta de rodadura. En la parte de abajo ustedes miran el programa Everfee, que es para concreto hidráulico y en el cual nosotros podemos llegar a modelar una configuración de 3 losas, considerando, digamos, 3 carriles y 3 losas en forma, digamos, transversal al sentido del tráfico, en el cual, pues, en ambos programas nosotros ingresamos los valores correspondientes a las características mecánicas de los materiales, a sus diferentes espesores, es decir, a la tipología y del diseño del pavimento, y luego colocamos cargas en distintos puntos para conocer cuál es el comportamiento aproximado que va a tener la estructura. Esto nos puede servir como métodos alternativos para poder validar nuestros diseños de pavimentos, ¿verdad? Ya sea que se esté haciendo por mecanístico empírico o por AASHTO, ¿verdad? En todo caso, pues es un aproximado. Y de igual manera, aquí necesitamos nosotros conocer módulos resilientes, necesitamos conocer factores de conductividad térmica, entre otras cosas. Luego pasamos a la parte de predicción del desempeño. Ahora, ¿cuáles son los indicadores claves del desempeño del pavimento rígido? Nosotros en la guía mecanística empírica tenemos para 2 tipos de pavimentos de concreto hidráulico. Uno es el JPCP o el Joint Plain Concrete Pavement, que traducido pues sería un pavimento de concreto simple conjuntas. Este puede llevar dovelas o no puede llevar dovelas. Recordemos que las dovelas solamente son un medio o un mecanismo más bien de transferencia de carga, no es un concreto o un pavimento reforzado. Y luego también tenemos el CRCP o el Continuously Reinforced Concrete Pavement, que es el pavimento de concreto con refuerzo continuo. Ya la guía mecanística empírica no contempla los JRCP, que son los Joint Reinforced Concrete Pavement, o los pavimentos conjuntas pero continuamente reforzados, o reforzados, perdón. Ya no los considera, sino más bien solo el CRCP, que es obviamente un pavimento muy caro porque estamos hablando que posee acero de refuerzo y no es solamente por contracción térmica que se coloca el acero de refuerzo, ¿verdad? Sino que es también por un tema meramente estructural de admitir, obviamente, los esfuerzos de flexión que se están generando en el concreto. Y estos, pues, tienen sus respectivos digamos, deterioros. En el caso de un JPCP, el escalonamiento, porque obviamente se da entre las juntas, tenemos grietas transversales que pueden ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. También la calidad de rodaje que tiene que ver con la suavidad o lo que nosotros llamamos rugosidad, específicamente el IRI. En el caso del pavimento de concreto con refuerzo continuo, pues está el desprendimiento, que en inglés la literatura dice punch out, es decir, que son bloques que se van quebrando. Obviamente, pues su reparación
ya está bien delimitada. La FHWA tiene literatura acerca de reparaciones, ¿verdad? Hay cartillas que son muy buenas y muy prácticas para que ustedes puedan descargarlas del sitio web de la FHWA. Y también el IRI, ¿verdad? En este sentido, la rugosidad o la suavidad que ustedes puedan ver aquí escrito en las diapositivas está referido a la STM E867 y que se define como la desviación de una superficie respecto a otra superficie realmente plana con dimensiones características que afectan la dinámica vehicular y la calidad de viaje. Es decir, que nosotros tenemos un perfil completamente plano, pero cuando nosotros a través de equipo realizamos el perfil de el camino o de la vía que nosotros queremos medir, es una comparativa y sería esa resta, ¿verdad? De la, digamos, del diferencial vertical respecto al plano horizontal. Entre menos se tenga ese valor de diferencial vertical respecto al horizontal, pues obviamente vamos a estar en presencia de un pavimento que tiene una suavidad o una rugosidad pues bastante buena. Entonces, aquí podemos observar el fenómeno, ¿verdad? O el deterioro del escalonamiento. ¿Por qué se da el escalonamiento? Bueno, falta de transferencia de carga, ¿verdad? O inclusive puede tener transferencia de carga a través de dovelas, pero resulta que existe un fenómeno que se llama bombeo y generalmente se da en pavimentos con bases granulares, es decir, que no tienen un estabilizador o un mejorador con cemento. ¿Por qué? Porque obviamente tienden a ser erosionables y recordemos la granulometría de los suelos, pues también hay partes finas. Estas partes finas con el agua lo que van a hacer es disgregarse y obviamente al tener partículas o diámetros bastante pequeños en presencia del agua y con aplicación de las cargas, estos salen a la superficie. De tal manera que van provocando, en cierta manera, un vacío o una falta de soporte, ¿verdad? La cual, pues, nos va a ir generando un asentamiento en la junta, ¿verdad? De la losa, digamos, con la losa de aproximación, y esto, pues, va causando que haya ese diferencial y al momento de transitar un vehículo va a percibir esa gradita, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como junta escalonada. Entonces, hay respuestas críticas específicamente como lo vemos acá, en la dovela, cuando nosotros tenemos esta situación de escalonamiento. Para las grietas transversales, tiene que ver también el aspecto de la temperatura ambiente, ya que genera el famoso warping o el curling, ¿verdad? En el caso del warping, estamos hablando de cuando está en el día, donde tenemos esta situación, ¿verdad? De tener esfuerzos a compresión en la fibra superior y a tensión en la fibra inferior, ¿verdad? Y luego por la noche está el famoso curling, ambos son alabeos, ¿verdad? Lo único que el alabeo nocturno, nosotros tenemos la temperatura, obviamente, diferente al día y tenemos que la fibra a compresión está, los esfuerzos a compresión están en la fibra inferior y los esfuerzos a tensión están en la fibra superior. Y el IRI, ¿verdad? Que es ese confort que le damos al usuario o que tiene el pavimento para el usuario y el cual pues también está referido a la calidad de la categoría de las vías. Entre mayor es la velocidad de operación, pues obviamente se demanda que este valor de IRI o de rugosidad sea menor, como ustedes pueden observar acá. Si estamos hablando de carreteras que se transitan a más de 100 kilómetros por hora, un valor de 2 metros por kilómetro es el límite superior para poder
que tener la vía. Ahora, valores menores a 0 es irreal. Estamos hablando que los valores pues mayores a 0 es lo real. Entre más se vaya acercando a 0, estamos hablando de una condición sumamente ideal, ¿verdad? Para los pavimentos, y el cual pues le ofrece un confort al usuario. Yo les invito a que descarguen esta aplicación en sus teléfonos móviles. Está como LTPP Infopave. En todo caso, pues la presentación que va a ser compartida por el instituto, ustedes pueden descargarlo, como les decía. Y aquí lo interesante, olvídense de los anuncios o de la localización de las secciones, porque obviamente son para carreteras de Estados Unidos. Enfóquense en la identificación de los deterioros. Tienen, al darle o al pulsar ese icono, ustedes van a tener esta introducción acerca de lo que fue el programa, o lo que es el programa más bien, el LTPP, el programa del desempeño a largo plazo del pavimentos. En 1987, pues se ideó o creó, formuló más bien una guía o manual para identificación de los deterioros, y ahí ustedes pueden encontrar para superficies de concreto asfáltico, para superficies de concreto de pavimentos con junta simple, o también para pavimentos de concreto continuamente reforzados. En el caso de la superficie de concreto asfáltico, ustedes pueden ver cuáles son los deterioros, ¿verdad? El agrietamiento, también ¿cómo se llama? Los baches, las deformaciones superficiales, como pueden ser el agüellamiento, el rutting, el shoving, que ya da cada uno de ellos pues su respectiva definición, y también algunas fotografías para identificarlos. Para el caso de concreto hidráulico, pues de juntas simples, tenemos el agrietamiento, deficiencias en las juntas, defectos superficiales, defectos misceláneos, y luego ustedes pueden, digamos, pulsar para los agrietamientos de esquina, cuál es su descripción, cómo medirlos, sus unidades de medición, los niveles de severidad, y al final aparecen algunas fotos. Aquí ustedes tienen que, digamos, pasar a la izquierda o la derecha. Como ustedes pueden apreciar, en la parte de abajo hay unos puntos. El punto relleno es la foto actual, y digamos, para este caso, la última foto, pues aquí es para un tipo de deterioro, ¿verdad? Moderado, y también indica pues algunos pormenores. Entonces, la invitación para que ustedes lo tengan como una aplicación, sobre todo los compañeros, compañeras que trabajan en el área de los pavimentos. Y ahora, ¿cuáles son los indicadores claves del rendimiento del pavimento flexibles? Pues tenemos agrietamiento por fatiga, que puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, deformación permanente, el agüellamiento, también grietas térmicas en el asfalto, en concreto asfáltico, ¿verdad? En caliente, la calidad de rodaje o suavidad, que tiene que ver con el IRI, ¿verdad? Y aquí tenemos pues lo que estábamos hablando hace un momento acerca de las deformaciones, las deflexiones y los esfuerzos que se generan para un pavimento de concreto asfáltico. Entonces, los tipos de deterioro con varios niveles de severidad, la evaluación de condición del pavimento consiste en parte de una inspección visual detallada, y aquí es donde nosotros lo asociamos obviamente a el desempeño que va a tener el concreto asfáltico. Ya vimos que los deterioros del concreto asfáltico está el agrietamiento, deformaciones, también problemas de base. Estos se pueden identificar como bajo, mediano y alto. De hecho, el mecanístico empírico así lo puede también modelar. También la cantidad de deterioros o extensión en el tiempo o en la vida útil del pavimento, y establecer pues cuál es el porcentaje de área afectada y el número de ocurrencias. Ahora,
Los pavimentos asfálticos tienen 3 causas básicas del deterioro. En primer lugar, cargas debido al tráfico, capacidad estructural, el medio ambiente o efectos climáticos. Y en último lugar, también los materiales o deficiencias de construcción. Por eso, el mecanístico empírico, en función de las características que nosotros introduzcamos de los valores de los materiales que vamos a utilizar, pues entonces va a hacer una modelación al respecto. Y luego pues tenemos los deterioros relacionados con las cargas, cuáles son los factores de carga de tráfico y la capacidad estructural del pavimento. Para el caso de agrietamiento por fatiga de arriba hacia abajo, se da por cargas de tráfico más esfuerzos cortantes en la interfaz de la llanta más el pavimento, y cuando son agrietamientos por fatiga de abajo hacia arriba, tiene que ver con las cargas de tráfico más los esfuerzos de tensión que se generan al fondo de la capa de la mezcla asfáltica en caliente. Ahora, las cargas de tráfico crean esfuerzos verticales también de compresión que van deformando el pavimento o el suelo de su rasante, y a esto es lo que nosotros le llamamos el agüellamiento. Con respecto a los deterioros relacionados al clima, pues el ambiente y el envejecimiento del asfalto, esto lo endurecen, ¿verdad? Y por lo tanto se dan contracciones térmicas y agrietamientos. La humedad y la infiltración influyen obviamente en la oxidación del asfalto, ¿verdad? Y esto pues produce grietas térmicas que pueden ser transversales o longitudinales, o en el caso pues de la humedad e infiltración que generan los desprendimientos hasta generar lo que nosotros conocemos como baches. Luego tenemos los relacionados con las deficiencias o materiales no adecuados, ¿verdad? Una mezcla de diseño pobre o también falta de control de calidad para identificarlo. Después de la apertura al tráfico, como ustedes pueden apreciar allí, la exudación forma parte de ellos. Luego, pues, estos son, digamos, los deterioros típicos y cuáles son las causas generales de forma, valga la redundancia, general de por qué se generan. En el caso de agrietamientos por fatiga, tiene que ser por cargas de tráfico, no influyen el clima ni los materiales de construcción, nos influyen en menor medida, pero la causa principal es cargas de tráfico, obviamente, agrietamientos en bloque, es por clima, luego agrietamiento longitudinal y transversal, el clima y las cargas de tráfico. Los baches se dan por las 3 causas generales, es decir, tráfico, clima y materiales de construcción, y así pues las demás que ustedes pueden observar. Luego, con respecto a la calidad de rodaje del pavimento, tenemos esta donde se simula el modelo de cuarto de carro, ¿verdad? Se tiene una masa, ¿verdad? Se tiene una suspensión y luego pues lo que va haciendo es realizando, digamos, la medición de ese perfil. Hay 4 tipos de, digamos, de categoría para medición de perfiles. Obviamente entre la clase de medición sea más exquisita, digamos la clase 1, estamos hablando de equipos bastante, ¿cómo se llama? Con un rendimiento bajo, como lo puede ser el dipstick o como lo puede ser mira y nivel. Sin embargo, pues es bastante acucioso. Y luego, pues tenemos tipo 2, tipo 3, que son los que generalmente se puedan estar utilizando en la red vial de nuestro país a través de unos carritos, a través inclusive del el perfilómetro láser longitudinal que posee el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, lo que hace el IRI, o el cálculo del IRI, es la sumatoria de las distancias verticales dividido entre la distancia horizontal. ¿Y qué es un perfil? Pues son representaciones en 2 dimensiones de una línea continua a lo largo de una vía donde se muestra la variación en la elevación respecto a la longitud. Ustedes también pueden buscar este libro o, digamos, una guía que es el Little Book of Profiling. Fue realizado en 1998 y es una buena guía para poder conocer aspectos
básicos y bastante, digamos, medianos con respecto a el IRI. Luego pasamos a cómo predecir el deterioro, es decir, la respuesta del pavimento. Con esa función de transferencia o esa ecuación nosotros podemos determinar el deterioro. En el caso del concreto asfáltico, el tipo de deterioro de agrietamiento por fatiga, para el concreto asfáltico, no concreto hidráulico, asfáltico, el agrietamiento por fatiga está en función pues, del esfuerzo de tensión en la capa de concreto asfáltico. La deformación permanente está en función del esfuerzo vertical en la subrasante, el flujo plástico en el concreto asfáltico, los esfuerzos también en la base no adherida. Las grietas a baja temperatura están, pues, o la respuesta crítica relevante está en el esfuerzo de tensión en la mezcla asfáltica. Luego el agrietamiento por fatiga térmica está su respuesta crítica relevante en la deformación de tensión en concreto asfáltico. Para el concreto hidráulico, las grietas transversales, su respuesta crítica está en los esfuerzos de tensión en la parte inferior de la losa. El escalonamiento está en las desviaciones, en las esquinas, o específicamente en la falta de soporte que tiene la losa sobre la subbase o la base. Luego los desprendimientos para el caso del pavimento reforzado continuo de concreto, tenemos que el esfuerzo de tensión en la parte superior de la losa es la respuesta crítica relevante. Para mayor información, pues ustedes pueden buscar en el apéndice QQ de la guía mecanística empírica de su primera edición. Luego, pues en concreto hidráulico, tenemos que el agrietamiento por fatiga de arriba hacia abajo, la respuesta crítica es el esfuerzo de tensión en la parte inferior de la losa. La ubicación del esfuerzo crítico generalmente se da a la mitad de la losa y se encuentra en la parte inferior justo de la losa también. Y el tráfico y las fuerzas climáticas contribuyen al esfuerzo crítico. Obviamente, el clima que hace alabear la losa más la aplicación de carga y esa acumulación de deterioro que va teniendo en el tiempo es lo que va produciendo obviamente esos agrietamientos. Luego tenemos el agrietamiento de arriba hacia abajo. Este es un núcleo extraído, el cual ustedes pueden ver que genera de la parte superficial hasta abajo o parte de él dicha grieta, ¿verdad? Y es porque se da un esfuerzo de tensión en la parte superior de la losa. Recordemos que el concreto es bueno trabajando a compresión, no a flexión. Por lo tanto, nosotros estamos en presencia de un alabeo, digamos, cóncavo hacia arriba sería, si no me equivoco, más bien es como que estuviera, digamos, como una N. En la fibra, digamos, inferior tenemos esfuerzos a compresión, en la fibra superior tenemos esfuerzos a tensión. Entonces, cuando se está generando una carga en la parte superior, que es donde tenemos la fibra de tensión, estamos propensos a tener este tipo de fallas. La ubicación crítica pues varía también con la configuración del eje, ¿verdad? Y el tráfico y las fuerzas climáticas también contribuyen a esta respuesta. Luego, ¿cuáles son las fuentes de esfuerzos en las losas? Cargas de tráfico, alabeos térmicos, deformación por humedad, obviamente. Por eso es bueno considerar un buen drenaje en los pavimentos, en las estructuras. La contracción por curado, también recordemos que existe ese alabeo por construcción. En el caso de los pavimentos de concreto hidráulico, hay trabajos de doctorados y de maestrías en Estados Unidos y en otros países que han hablado y han disertado acerca de esta situación del alabeo o deformación, digamos, por construcción. También contracción y expansión por cambios de temperatura. Luego, con las funciones de transferencia, modelos de desempeño, pues existen múltiples funciones de transferencia para predecir los principales deterioros, y las funciones de transferencia se pueden clasificar en estas categorías: funciones de transferencia basados en daños por fatiga o en modelos de predicción directa de deterioro.
El daño, pues con el tiempo modelado, a medida que ocurre de forma natural e incremental, se divide el periodo de diseño en incrementos que pueden ser años, temporadas, también dentro del mismo día. Cambios a lo largo del tiempo son abordados como la resistencia y rigidez del material, humedad y temperatura estacional, variaciones de tráfico estacionales y anuales, y otros cambios como pueden ser, en caso de los pavimentos, las juntas, la transferencia de carga o load transfer, la erosión también. Este es la ecuación de daño por fatiga y está basado pues en la ecuación de Miner, donde tenemos la sumatoria del número de aplicaciones de carga entre el número permitido de aplicaciones de carga. Y el IJK, que ustedes pueden ver como subíndices, pues se refieren a incrementos de tiempo, que pueden ser horas, meses, años, temporadas. También se refiere a clases de tráficos, tráficos errantes, etcétera. Luego, pues, generalmente cuando este daño por fatiga, para el caso, digamos, de algunas metodologías de diseño es menor a 0.5, se considera que hay una repetición ilimitada, pero este es falso, ¿verdad? Hay que considerar otras ecuaciones para poder modelar cuando ocurren los deterioros. Y, por ejemplo, para la parte de calibración de ecuaciones, ustedes pueden encontrar esto en el apéndice PP, por ejemplo, para calcular lo que es el escalonamiento en pavimentos rígidos. Estos valores se tienen que configurar según la localización, ¿verdad?, del proyecto. Obviamente nosotros podemos inicialmente considerar este modelo o esta ecuación de deterioro, pero luego vienen las calibraciones, es decir, que es de meternos a hacer un estudio, ¿verdad?, estadístico, auxiliándonos de ensayos no destructivos y destructivos en algunos casos para poder determinar con cierto nivel de confiabilidad cuál es el modelo más aproximado a cuando nosotros en nuestros pavimentos vamos a tener el fenómeno pues de escalonamiento. Entonces dice, la respuesta calculada o el daño se correlaciona con el deterioro a través de las ecuaciones de rendimiento calibradas y la calidad de las observaciones, las técnicas estadísticas utilizadas y la adecuación del modelo matemático utilizado en la calibración afectan el comportamiento de la función de transferencia. Luego, para la predicción de la suavidad o del IRI, de la rugosidad, está en el apéndice PP. También dice que en la actualidad no existen modelos mecanicistas para predecir la rugosidad del pavimento, y el IRI se predice actualmente con base en la combinación del IRI inicial, cambios en el deterioro y efectos pues, de las actividades de mantenimiento, en el caso pues, de algún parche que se vaya a hacer a la losa, porque hubo el ingreso, digamos, de tuberías de drenaje o de servicio de agua potable, etcétera. Con respecto a los criterios de falla, pues el éxito o la falla en los ensayos de diseño seleccionados está determinado por la verificación de la predicción de deterioro y la rugosidad pronosticada con respecto a los criterios de falla de entrada previstos por las agencias, y el diseño puede fallar si el deterioro predecido es mayor que el permitido o si la predicción de la rugosidad es inaceptable. Y con respecto a la confiabilidad del diseño, que es la parte última, pues prácticamente todo lo relacionado, con el diseño del pavimento es variable. Hay variabilidad en las entradas medias de diseño, como pueden ser de tráfico. A veces podemos no tener un dato muy aproximado a la realidad. Podemos también tener alguna desviación por construcción, ¿verdad?, en los materiales o en el tratamiento de la subrasante, errores en los modelos de predicción de desempeño. También en el diseño mecanístico empírico, cada variabilidad se puede modelar por separado o se puede agrupar y aplicar como un factor de ajuste. Con respecto a la revisión del módulo, pues el diseño de pavimento está experimentando un cambio gradual hacia el diseño mecanístico empírico. Los procedimientos de diseño mecanístico empírico vinculan las respuestas estructurales del pavimento con su desempeño,
Los deterioros y el IRI del pavimento son indicadores claves del desempeño en la mayoría de los enfoques, y los criterios de falla se establecen en deterioros individuales o rugosidad. Resumiendo, pues el objetivo principal del diseño mecanístico empírico es mantener los deterioros claves y la calidad de conducción a niveles óptimos. Se recordarán que les mencionaba, no se trata solamente de espesores. De hecho, ustedes pueden ver en estas tablas para proyectos de concreto hidráulico y concreto asfáltico, donde la metodología de Ashton 93 daba un valor mayor y en el mecanístico empírico daba un valor menor, pero también hay situaciones en las que el mecanístico empírico va a dar un valor de espesor mayor que en el Ashton 93. ¿Y por qué se da ese cambio? Ojo, no tiene nada que ver uno con lo otro, porque en el mecanístico empírico estamos empleando todas las variables que van a influir en el comportamiento y en el desempeño de este pavimento. Por lo tanto, al considerar la parte mecánica de las deflexiones, de las deformaciones y de los esfuerzos, entonces vamos a poder tener una mayor visualización de cómo va a comportarse nuestro pavimento. Y por último, las limitantes del uso de la guía AASHTO 2012 en El Salvador, pues se necesita realizar una intensa investigación local en diversas variables o parámetros solicitados por el método. Hay que conocer a profundidad la filosofía de diseño de esta guía y de versiones anteriores. Obviamente, tener como un background, digamos, el Ashton 93 nos puede no ayudar en su totalidad, pero sí a poder diferenciar cada aspecto del diseño que se aborda en el mecanístico empírico. Y ahí pues tenemos tareas pendientes: caracterizar, caracterizar y caracterizar, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos dar ese salto, ¿verdad?, de hacer solamente una simulación por computadora o algunos ensayos de laboratorio, ¿verdad?, ensayos de campo. También nosotros podamos pues avanzar en alguna manera pues hacer ensayos acelerados, no necesariamente que nosotros tengamos el equipo, sino más bien pues que tengamos sitios de estudio donde podamos nosotros experimentar, obviamente instrumentalizar a bajo costo. No es necesario tener toda una estructura como la tienen algunos países, pero sí ser aproximados y de esta manera pues hacer estudios de comportamiento de pavimento, dándose. Aquí les coloco este video de un ensayo acelerado de pavimentos. Es un sistema de vehículo pesado en el cual ustedes pueden observar que ese eje está justamente, es como un tren de aterrizaje, ¿verdad? Produce obviamente un golpe sobre la superficie. Esto se puede utilizar inclusive para modelar, digamos, el ascenso de un avión y cuál es la respuesta que va a tener la mezcla asfáltica o el concreto hidráulico cuando dicho avión pues aterrice, o inclusive puede darse la situación de que ese tren de carga que ustedes miran vaya en un vaivén. De esta manera, pues con instrumentalización dentro de las diferentes capas que componen el pavimento, podamos evaluar las deformaciones verticales, los esfuerzos que se están generando en las distintas capas. Así que agradezco pues la invitación del instituto. Quedamos en la fase de preguntas. Me pasé unos minutitos, pero consideré importante poder avanzar pues con toda la presentación. Así que pues también quedo a las órdenes. Muchas gracias, ingeniero Vigil, por su disertación. Tenemos varias preguntas. Agradecemos a todos su permanencia. Si gustan habilitar cada uno de ustedes las cámaras, ahora es el momento de hacerlo. Sin embargo, los micrófonos les pedimos que los mantengan en silencio para evitar el sonido ambiente y distraer al expositor, al ingeniero ahorita que va a responder sus inquietudes. La primera pregunta, ingeniero Vigil, se refiere a cómo
podría ser la mejor forma de corregir el escalonamiento en los pavimentos de concreto? Ok. Bueno, en el caso de la corrección del escalonamiento, existe la técnica de cepillado, ¿verdad? El cepillado es, dependiendo obviamente del escalonamiento que se tenga, al tener ese escalonamiento con el cepillado, que es son unos discos de diamante que van realizando esos canalitos. De hecho, Fovial intervino la 49 Avenida Norte, Sur, bueno, específicamente la calle que pasa frente al Estadio Mágico González, hace quizás unos 8 años aproximadamente. Esto lo que permite pues es devastar, ¿verdad? Y obviamente generar un confort, porque al fin y al cabo el escalonamiento genera molestia al usuario. Esa es una manera. Ahora, si es eventual, es decir, que no es en toda la vía, sino que es en algunas losas, importante es insertar barras de transferencia de carga o dovelas. Esto lo que va a permitir es obviamente tener un correcto paso de la carga de una losa a la otra. Otra cuestión es que si ya es una losa asentada y digamos que es una carga, pues obviamente hay que tratarla, pero en algunos casos también está la técnica del slab jacking. El slab jacking consiste en realizar la perforación a la losa, luego como falta, digamos, material de soporte de la losa al suelo, se inyecta una lechada o también, perdón, hay materiales que son espumantes o foaming, que obviamente en contacto con la humedad del ambiente, estos tienden a expandirse y eso puede hacer que las losas pues se vayan nivelando y se evite el escalonamiento. Habría que ver cuál es la causa, si es migración de pinos, obviamente hay que hacer un tratamiento en el suelo. Si estamos en una base estabilizada que no tiene erosión, pues entonces lo que es el cepillado puede ser una opción. No escucho. Perdón. Sí. Pregunta el ingeniero Lobo si en el caso de los pavimentos de concreto con refuerzo continuo se tendría que inducir la junta por medio de corte y si los patrones de junta serían los mismos que los utilizados en los pavimentos con dovelas con las relaciones de longitud de largo sobre ancho cercanas o iguales a 1. No, en el caso de los famosos CRCP, no hay juntas, no se, ¿cómo se llama? No se elaboran. Les hablaba acerca de los JRCP, en este caso sí se hacen juntas, lo que permite el refuerzo es extender, digamos, esa distancia de corte de juntas, estamos hablando que se puede extender a 6 metros en el caso de los JRCP. Ahora, el mecanístico empírico no lo contempla, sino los CRCP. En el caso de los CRCP, asume el acero de refuerzo las contracciones térmicas. Sí se generan fisuras. Pueden tener un patrón que, digamos, cada cierta distancia pueden ser 3, 4 metros. En algunos casos puede ser menos, pero lo importante de la generación de esas grietas, perdón, es sellarlas, porque sellándolas nosotros vamos a poder evitar el ingreso del agua, al ser pues obviamente grietas o fisuras por contracción, no tienen una profundidad bastante elevada, pero para curarnos, ¿verdad? En salud, sobre todo porque el acero de refuerzo puede estar obviamente en la fibra cercano a la superficie, una fibra superior. Entonces, para evitar que llegue el agua a dicho material, pues entonces se puede sellar.
Y dentro de estos, pues, dependiendo del ancho de la fisura, nosotros podemos decir qué tipo, pues, de material utilizar. Si son muy finitas, pues está el metacrilato, por ejemplo, de alta densidad, que es, digamos, un material que podemos utilizar para poder sellar estas fisuras. Gracias, ingeniero. Evelyn Janet Gómez pregunta, ¿qué factor afecta más el comportamiento de un pavimento en la formación de grietas longitudinales y transversales? Las condiciones climáticas, el espesor, el tráfico, y si tiene algún análisis de sensibilidad de estas variables en la generación de daños. Ok. Sí influye, obviamente, el tráfico, influye las condiciones climáticas, ¿verdad? Para el caso de la sensibilidad o análisis de sensibilidad, no tengo data al respecto, pero veamos la siguiente situación en el caso de los pavimentos de concreto. El medio ambiente o el clima del sitio genera alabeos en los cuales pues estos son bastante considerables. Al estar la losa, digamos, en este aspecto, ¿verdad? Que sería de día o el alabeo diurno, como una N estirada, pues vamos a notar que si tenemos esta situación y le aplicamos una carga encima, nosotros tenemos esfuerzos de compresión en la fibra inferior de la losa de concreto y tenemos esfuerzos de tensión en la fibra superior. Eso fue producido por el tema climático, pero viene ahora la carga y ese pavimento ya tiene una cantidad X de años en los cuales ha ido acumulando, ¿cómo se llama? Carga. Obviamente el concreto, al no poder atender los esfuerzos de tensión porque atiende los esfuerzos a compresión, se van generando fisuramientos en la parte superior y generalmente se pueden dar al centro de la longitud de la losa, o a la mitad, perdón, de la longitud de la losa. Entonces, ahí es donde se genera esta situación. En el caso de las grietas longitudinales, por ejemplo, sí tiene que ver quizás un poco más el factor climático, ¿verdad? Pero sí, esta combinación de carga y clima afectan especialmente para deterioros de agrietamientos transversales. Pregunta Rebeca Cordero si en nuestro país se ha construido algún pavimento de concreto hidráulico pre o postensado. No, por el momento no se ha construido. Esperamos que para este año, ¿verdad? Estamos en presentación de este proyecto de un trabajo de graduación de una universidad, de la Universidad Técnica Latinoamericana, en la cual pues vamos a hacer este estudio, ¿verdad? Pero actualmente en el país no. En otros países sirve para poder tener una continuidad en el proceso constructivo y obviamente una apertura más rápida de los pavimentos de concreto. Pregunta Víctor Samuel Ramírez si puede mencionar otro tipo de ensayos acelerados, ingeniero, en pavimento. Bueno, de ensayos acelerados también pudiéramos hablar de ensayos de desempeño. En el caso, por ejemplo, de las mezclas asfálticas, tenemos la famosa rueda de Hamburgo. La mezcla asfáltica, bueno, obviamente una probeta de mezcla asfáltica es sometida a condiciones de humedad, y la rueda de Hamburgo, que es una rueda metálica con cierto peso y que obviamente va a una velocidad baja. Recordemos que para el caso de los pavimentos de concreto asfáltico, se genera, ¿verdad?, unas deformaciones en calidad pues, de su módulo. Obviamente, la deformación va a ser, digamos, o el asfalto, perdón, va a sufrir más si la velocidad es baja. Entonces, este ensayo de desempeño justamente nos indica, ¿verdad?, con qué repeticiones
la mezcla va a estar cediendo en presencia obviamente de la humedad y de la aplicación de la carga a velocidades bajas. Ese es uno, ya de ahí pues hay bueno, no infinidad, sino que un número bastante elevado. Por ejemplo, habría que ver la parte de reología de los materiales, específicamente del concreto asfáltico, con la prueba de reómetro para el asfalto, en el cual ya nos puede dar un indicio del comportamiento, ¿verdad?, de dicho material en una mezcla. Para el caso de los pavimentos, pues básicamente en función pues de su rigidez, digamos, se vuelve menos, ¿cómo decirles? No menos evaluable, sino más bien menos crítico en ¿cómo se llama? En conocer qué medidas, ¿verdad? Básicamente es instrumentalizarlas, someterlas a ciertas condiciones de temperatura, de clima y luego ver la medición de los esfuerzos, por ejemplo, a través de strain gauges, en los cuales mide deformaciones. Obviamente también hay equipo, ¿cómo se llama?, para instrumentalizar losas y conocer, ¿verdad?, cuál es el esfuerzo que llegan a distintos espesores de la capa de concreto. También aquí hay otra pregunta de la ingeniera Evelyn Gómez y dice que para un pavimento de concreto nuevo, ¿qué valor de falla de escalonamiento en la junta es permisible dentro de su vida útil? Ok, veamos. En el caso de un pavimento nuevo, podemos decir que no existe el fenómeno de escalonamiento, o en teoría no existe, debido a que pues no ha recibido ninguna carga o no tiene la suficiente, digamos, acumulación de carga para que se genere este fenómeno. Sin embargo, si ocurre, es justamente porque hay un proceso constructivo bastante deficiente y se da sobre todo en la parte de soporte. Es decir, que no fue bien compactado, si estamos hablando de un material granular, porque pues, tendería, digamos, a tener una menor una mayor deflexión, una mayor deformación ante la aplicación de una carga. Si fuera una base estabilizada con cemento, sería muy raro que se dé si es un pavimento de concreto nuevo, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando de valores, yo creo, si no mal recuerdo, que son aproximadamente entre 2 y 3 milímetros que debe de tener como máximo. Existen los famosos trigger values o valores gatillo, los cuales se plantean como valores máximos de escalonamiento para que se pueda tener cierto confort, digamos, al usuario. Pero en el caso de un pavimento nuevo sería bastante relacionado con procesos constructivos y sobre todo la base. Bueno, gracias, ingeniero. El ingeniero Carlos Alberto Ursina pregunta cuál ha sido su experiencia respecto a la evaluación de un diseño realizado con el método MEPDG, con la respuesta estructural de un pavimento asfáltico en servicio. ¿La predicción del deterioro ha sido acertada versus los valores arrojados del modelo? Traté de hacer de aplicar esta experiencia, pero lastimosamente no lo pude realizar por falta de valores. Como se estaba en proceso de diseño, entonces asumir valores resulta un poco impráctico y sobre todo porque cuando ya entra la fase de ¿cómo se llama?, adjudicación, hay otros cambios, ¿verdad?, que se generan con la agencia gubernamental y con con la empresa constructora, y pues a lo más que pude llegar fue a hacer una modelación con elementos finitos, nada más, pero con MPDG lastimosamente no se pudo realizar por la falta, digamos, de data
de caracterización específica, digamos, de los materiales. Y en este caso, AASHTO, pues, digamos, trayendo a colación la otra metodología, es bastante práctica, ¿verdad? No hay mucha necesidad de tanta data, sino más bien de poca información mecánica, digamos, de los materiales para poder hacer el diseño. Bueno, y aquí el ingeniero Mauricio Fuentes también le pregunta, ¿cuál es el link que recomienda para poder descargar la guía de diseño de pavimentos mecanísticos empíricos que recomienda? Ok, ustedes pueden ingresar al TRB, si no me equivoco, Transportation Research Board. Si ustedes, yo creo que lo que podemos hacer, Arqui, es que les voy a poner en la presentación la guía, perdón, el link de la guía mecanística empírica para que ustedes puedan realizar la descarga de los documentos, ¿verdad? Entonces creo que podemos hacer esa modificación a la presentación y como ustedes se los van a pasar a los participantes, pues entonces en la presentación, en la última diapositiva o en la penúltima diapositiva, ahí ustedes van a poder encontrar el link, ¿verdad? Para poder hacer la descarga de todos los documentos y apéndices que tiene la guía. Ok, gracias. También les recuerdo a todos que esta presentación queda grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan bajarla, guardarla o nuevamente verla y también en nuestras redes sociales para ser difundida. Así es que gracias, ingeniero. Tenemos más preguntas. Hoy tenemos bastantes preguntas. Dice el técnico Víctor Samuel Ramírez, para un levantamiento de deterioros, ¿cuánto sería un porcentaje ideal a evaluar para un correcto diagnóstico del comportamiento del pavimento? Sí, en este sentido, hay una guía, o mejor dicho, una normativa estándar de ASTM. Les mentiría ahorita cuál es la designación, pero es para conocer la condición, digamos, de los pavimentos. En esta normativa especifica cuál es el método de muestreo, digamos, del proyecto que nosotros tenemos, tanto para concreto hidráulico como para concreto asfáltico. Entonces, va a depender, obviamente, del número de muestras que indique la fórmula que ya está en esta normativa, no sé si es de 634, no me recuerdo muy bien, y ahí pues es donde se especifica. Entonces, imaginemos un proyecto de 20 kilómetros de longitud, pues entonces se va a volver bastante pesado si nosotros decimos un 50%, estamos hablando de 10 kilómetros. Entonces, esta normativa STM está indicado cuál es el número de áreas, digamos, un número de muestras que nosotros vamos a realizar el levantamiento de deterioros. Sí, le decía, ingeniero, que es la STM 64, D6433. Es correcto, gracias, de 6433. Ahí es donde nos podemos auxiliar. Sí. Y tenemos más preguntas por acá y que dice, ¿existen los criterios suficientes para la construcción de pavimentos hidráulicos mediante losas cortas? ¿Y qué tan conveniente sería su construcción en el país? Pregunta el ingeniero Oscar Isaías Ángel Alfaro. Ok, los criterios suficientes, veamos. En El Salvador nosotros tenemos la experiencia de construcción de pavimentos con losas cortas. Ahora, ojo, geométricamente, ¿verdad? Las losas, no porque el diseño ha sido contemplado bajo metodologías empíricas, específicamente, pues, el AASHTO 93. La metodología de losas cortas es bastante interesante porque la filosofía, digamos, del diseño está en función de disminuir la dimensión de la losa. Esto permite también la disminución del espesor,
obviamente porque las cargas se reparten en distintas losas. Es decir, que en una losa ya no van a estar 2 o 4 llantas, sino que probablemente solo vaya, bueno, obviamente solo va a estar una. Esto permite, obviamente, según las características del concreto, poder soportarlas. Que existen criterios suficientes, tal vez diríamos si realmente tenemos los datos suficientes que requiere esta metodología, el OptiPave, ¿verdad? Que es una, ¿cómo se llama? Metodología desarrollada por el doctor Pablo Covarrubias, de Chile, y pues habría que ver si tenemos los datos para poder generar, digamos, ese diseño. ¿Qué tan conveniente sería la construcción? Pues tendríamos que ver cuál es la experiencia que se tiene en otros lugares. No es, ¿cómo se llama? Desmitificando, digamos, la metodología, pero han habido algunos proyectos que han sido diseñados con esta metodología hace un par de años atrás y que han tenido un desempeño no tan agradable, ¿verdad? Han habido experiencias también muchísimo, ¿cómo se llama? Muchísimo más aceptable y que tienen pues ya años, pero también debemos enfocarnos en las características propias de la ubicación geográfica. Ok. Y finalmente, ingeniero, con la última pregunta, para la reparación en losas de concreto, si la subrasante está expuesta a la presencia de agua y lluvia, pregunta si recomendaría estabilizar esta con un suelo cemento. No escuché bien la primera parte, arquitecto, si me puede. Que si, si es posible estabilizar con suelo cemento algún pavimento que está teniendo problemas por el ingreso de agua lluvias. Ah, ok. Bueno, si el pavimento ya está en servicio, lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación integral, ¿verdad? Hay condiciones para poder establecer, digamos, estructuras de drenaje. Económicamente también hay que verlo, porque si estamos hablando de colocar una base, implica remover la carpeta de rodadura y volver a colocar. Si estamos en el proceso de diseño o de previa construcción, entonces podemos considerarlo. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es integrar con otras disciplinas de la ingeniería, específicamente pues la hidráulica, para poder determinar un diseño eficiente del desalojo, ¿verdad? Del agua y evitar pues que esté concentrado en la estructura de pavimento. Hay que ver la parte de suelos, donde está, qué profundidad tenemos el nivel freático, y bueno, también si hay alguna estructuras aledaña para el cual nosotros podamos descargarla, obviamente, previo diseño, etcétera. Entonces, si estamos en la fase constructiva y no tenemos problemas con drenaje o con estructuras de drenaje, pues se puede utilizar. Imagino que lo decía él o la participante por el hecho, pues, de la migración de los finos en el caso del concreto hidráulico, ¿verdad? A través de las juntas. Sí, y también en el tema de la subrasante, ingeniero, haciendo hincapié que sería la filtración de agua y lluvia en la subrasante. Ok, entonces en este caso te pueden proponer inclusive otras técnicas como el famoso, una base, digamos, filtrante con material roca o canto rodado. Nosotros lo conocemos como un piedraplén, ¿verdad? Ahora, si es para, ¿cómo se llama? La subrasante, pues habría que considerar algún geotextil también, o en el caso, si yo recomendaría más el cemento para mejorar las propiedades o mejorar, digamos, la subrasante con contenidos de cemento entre 1 y el 2%, debido pues a la cantidad de finos que tiene, es decir, materia que pase la malla número 200 o por el índice de plasticidad que tenga, pero no por cuestiones de drenaje. Quizás eso sería dejárselo a la parte de los, ¿cómo se llama?, hidráulicos, para que ellos nos colaboren en qué opción pues también pueda ser mejor pues para drenar esa agua.
Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Agradecemos su interés al ingeniero Vigil también por estar esta mañana con nosotros y finalizar esta exposición que hemos llevado a ustedes y que esperamos pues haya sido de su provecho. Como les comentaba, pues toda este webinar y todo lo que vamos a hacer van a estar disponibles para ustedes en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo como Fundación ISIC. Y también vamos a postear los links de este video en nuestras redes, en Facebook también, en Instagram, donde pueden ubicarnos, buscarnos, hacer comentarios al respecto, cómo les ha parecido estas actividades que hemos estado desarrollando, e invitarlos a que pues estén pendientes de más actividades que haremos para ustedes, siempre a través de la telemática, acercándonos a través de estas herramientas digitales que tenemos hoy por hoy disponibles para mantener y seguirnos conectados, pero también llevándoles conocimiento técnico hacia sus hogares o lugares de trabajo para los que están laborando. Vamos a seguir con estas dinámicas de webinar y el próximo que tenemos agendado va a ser para este jueves 30 de abril, cerramos el mes de abril, con el webinar Diseño de Morteros Hidráulicos, que va a estar a cargo del ingeniero Tulio Pineda, muy amigo del instituto también, una persona muy querida, profesional destacado que va a hablar sobre el diseño de morteros hidráulicos. Así es que le dejamos hecha la invitación. Por favor, contestar la encuesta que posteriormente se las hará llegar porque eso nos hace mejorar nuestro trabajo y buscar temas que puedan ser también de interés para ustedes y llevárselos a través de esta plataforma digital. Feliz día para todos, que disfruten esta semana. Ingeniero Vigil, muchísimas gracias nuevamente a Cemento Regional por permitirnos conectarnos y a usted personalmente por todo lo que ha compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Gracias. Feliz día a todos.